Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, antes de empezar con la historia de hoy, quiero agradecerles a los nuevos suscriptores porque ya somos más de 2000. Muchísimas gracias por confiar en este canal. Ya sabes cómo apoyar compartiendo, dándole like o dejando tus comentarios. Bueno, comenzamos con la historia de hoy, que es la de James Braddock, un boxeador estadounidense que con su habilidad para ganar peleas en las que él no era favorito, le hizo ganarse el apodo de Cinderella Man, es decir, el hombre Cenicienta. Pues bien, estos hechos inspiraron para que su historia se llevara a la gran pantalla en 2005, protagonizada por el actor neozelandés Russell Crowe y dirigida por el director estadounidense Ron Howard. Y si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. James Walter Braddock nació el 7 de junio de 1905 en Nueva York, Estados Unidos. Su madre, Elizabeth, era irlandesa. Su padre, Joseph, era anglo-irlandés. Vivían en bloques de apartamentos habitados mayoritariamente por inmigrantes irlandeses y uno de los barrios peor afamados de la antigua Nueva York. Un vivero de gente endurecida donde abundaba la pobreza. Apenas a unas calles de distancia se levantaba el Madison Square Garden, escenario de muchos combates de boxeo del siglo XX. Así que se podía pensar que nuestro protagonista estaba predestinado al boxeo. Siendo todavía muy pequeño, sus padres decidieron mudarse a Nueva Jersey. La primera vocación del pequeño James fue jugar al béisbol, pero sobre todo soñaba con llegar a convertirse algún día en jugador de fútbol en una de las más notorias universidades católicas del país. Sin embargo, para jugar al fútbol se necesitaba pasar por la universidad, y James no tenía aptitudes como estudiante, además de lo difícil que ya lo tenía por causa de la falta económica que sufría su familia. El sueño quedó rápidamente descartado. No podía aspirar a la vida universitaria y, como muchos otros estadounidenses de condición humilde, James fue un desafortunado en el país de los grandes sueños. Descartado el fútbol y ansioso por practicar algún otro deporte con el que quemara energías y encontrar una salida profesional, James terminó interesándose por el boxeo, donde su poderoso físico sería una buena herramienta, pero donde además no necesitaba entrar en una universidad para destacar. Y como practicante de boxeo aficionado, destacó bien pronto. Disputó más de un centenar de combates y convirtiéndose en la sensación del circuito amateur de Nueva Jersey. Acaparó los títulos estatales tanto en la división de los semipesados como en la de los pesados, haciéndose merecedor de los guantes de oro a mejor boxeador aficionado de la región. Cuando dio el salto al profesionalismo, empezó a cumplir las grandes expectativas. Su capacidad de resistencia lo convertían en un luchador infatigable, hasta el punto de que los jueces no siempre lo tenían fácil a la hora de adjudicar la victoria a sus rivales, por más que hubiesen peleado mejor que él. Nadie le tumbaba nunca. Su principal herramienta técnica era la mano derecha. No era un noqueador nato, pero castigaba constantemente y lo era sobre todo gracias a su mentalidad competitiva. Se sentía capaz de enfrentar cualquier situación que surgiera sobre un cuadrilátero. Impulsado por su habilidad para imponer con su mano derecha, empezó a escalar rápidamente puestos en el ranking de los semipesados hasta convertirse en uno de los más serios aspirantes al título mundial. En 1929, con 24 años de edad, tuvo la gran oportunidad de alcanzar la gloria al disputar el cinturón de campeón con Tommy Lauren, un boxeador que llevaba ya 3 defensas exitosas del trono. 1929, Yankee Stadium, Tommy Loughran, world's light heavyweight champion, beats Jimmy Braddock, the outstanding. Round 1.
James, como de costumbre, subió al cuadrilátero dispuesto a todo y se debatió valientemente durante los 15 asaltos reglamentarios, pero no consiguió dominar la pelea como había esperado. Para colmo, se lesionó gravemente la mano derecha durante la pelea. Se le diagnosticaron varias fracturas y después de sonar la última campanada, los jueces dictaminaron que Tommy Lauren era el justo vencedor y que por tanto conservaría el cinturón. Aquella derrota le afectó a James. Probablemente era la única oportunidad de convertirse en campeón. Además, las fracturas de su mano derecha quedaron mal soldadas y lo que hasta entonces había sido su principal trabajo empezó a causarle serios problemas. El hasta entonces prometedor James Braddock inició un abrupto y temprano declive deportivo. Sus estadísticas, que habían sido tan brillantes durante sus primeros años, comenzaron a decaer. Para colmo, ganó masa muscular con la edad y se vio forzado a dar el salto a la categoría de los pesos pesados, lo cual, con una mano lesionada, le puso las cosas todavía más difíciles, aunque su espíritu de lucha permanecía intacto y de hecho no llegó a sufrir un knockout ni siquiera en sus peores momentos. Eso no impedía que continuasen acumulándose las derrotas. En consecuencia, su renombre empezó a disminuir y cada vez les costaba más encontrar buenos rivales, con lo que la cantidad de dinero que ingresaba por cada velada iba disminuyendo rápidamente. Y para seguir ganando dinero tenía que pelear con mayor frecuencia, aunque esto implicaba empeorar el estado de su mano lesionada y dificultar su recuperación. La Gran Depresión. Era consciente de que su trayectoria en el boxeo podría estar terminando y que debía iniciar una nueva vida. Así que empezó a preparar el terreno para una posible retirada. Como había ganado bastante dinero durante los buenos tiempos, lo invirtió en crear una empresa de taxis, algo que consideraba que tenía mucho futuro en una ciudad como Nueva York. Y la idea no era mala. El problema es que comenzó su negocio en un mal momento, ya que la crisis se inició con el crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, llamado el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929, The Wall Street tomó por sorpresa a la mayoría de los banqueros, inversores y dirigentes políticos del planeta, sumiendo al país en una profunda crisis. Cuando el tsunami de Wall Street se extendió a la economía de la calle, la empresa de James se fue rápidamente a pique, como tantas otras en aquellos tiempos. Así fue como perdió todos los ahorros que había acumulado, dejándose la piel sobre el ring. Arruinada su empresa, tuvo que seguir peleando cada vez con mayor frecuencia por menos dinero, pese al estado de su mano derecha. En 1931, con solamente 26 años de edad, parecía un boxeador al borde de la jubilación, un hombre que se arrastraba por los cuadriláteros por un puñado de dólares. Sintió que el cuadrilátero era el único modo de ganar dinero. Su situación económica se había vuelto desesperada, y eso de que un médico le advirtió de que su mano nunca se curaría si no se sometía a un tratamiento delicado y soldar los huesos de la manera correcta. Pero aquel tratamiento costaba bastante dinero y James ya no lo tenía. Así que decidió que si necesitaba romperse la mano de nuevo, lo haría como lo había hecho siempre, boxeando. Entre 1931 y 1933, su trayectoria fue la de un boxeador incapacitado para competir a alto nivel, pero que se negaba a retirarse porque no tenía otra manera mejor de ganarse la vida, y menos cuando el desempleo estaba arrasando el país. Su declive era tan dramático que tuvo que protagonizar diversas veladas de doloroso recuerdo, incluyendo varios momentos de una vergüenza casi intolerable para un boxeador que no mucho atrás pudo haber sido campeón mundial. En una ocasión fue acusado de amañar un combate con su rival porque ambos necesitaban el dinero. Ambos fueron multados y privados de sus ingresos. En otra pelea,
el árbitro lo descalificó por falta de combatividad. Parecía evidente que James había subido a boxear con una mano inútil únicamente para llevarse un poco de dinero. Incluso cuando salía a combatir con ánimo de ganar, las cosas le salían mal. Una vez fue descalificado a causa de un corte mal curado que conservaba de la pelea anterior. Como no dejaba de sangrar, el árbitro detuvo el combate. Y eso que James podía seguir peleando, una manera frustrante de perder. Sus necesidades económicas le impedían tomarse un descanso y sus heridas faciales no cerraban. En más de una ocasión, justo al acabar un combate y con la cara todavía marcada por los golpes, lo vieron salir del recinto y dirigirse directamente a una tienda para comprar comida que llevar a su familia. Así estaban las cosas para James en 1933. Aquella manera desesperada de aferrarse al boxeo no podía durar por siempre. Su momento más humillante se produjo durante una velada en beneficio de un fondo de caridad para policías retirados. Con la intención de aún utilizar su casi olvidado nombre de James, le pidieron enfrentarse a un boxeador de escasa importancia y totalmente desconocido. Pero el estado competitivo de James era absolutamente lamentable. Aunque entrenaba con profesionalidad, su mano estaba destrozada. Llevaba disputados demasiados combates en muy poco tiempo y sencillamente no estaba en condiciones de continuar. Y aún así, su rival parecía tan atemorizado por la idea de enfrentarse a un antiguo aspirante al título mundial, que también rehuía la pelea. El combate resultó tan vergonzoso que, pese a tratarse de una velada benéfica, el árbitro decidió detener lo que había transformado en una farsa. El lamentable espectáculo que acababa de ofrecer fue demasiado para James. Vio la realidad tal cual era. A los 28 años ya era como una patética vieja gloria dispuesta a cualquier cosa para poder pagar sus deudas. Además, si seguía ofreciendo veladas lamentables como aquella, ya nadie querría contratarlo, ni siquiera como curiosidad. Su orgullo le hizo reaccionar. Había llegado el momento de dejarlo. Colgó los guantes definitivamente, o eso creía él. En 1933, el poco dinero que le pagaban por pelear ya no compensaba el arriesgar su integridad física e incluso la posibilidad de que sus hijos se quedasen sin padre por accidente. Buscar otros rumbos para sobrevivir. La situación económica del país, sin embargo, no le iban a permitir vivir mucho mejor fuera del ring para un hombre que, salvo algunos empleos esporádicos durante su adolescencia, nunca había hecho nada excepto boxear. Durante los siguientes meses buscó trabajo en lo que pudo. Ejerció como ocasional camarero y sobre todo como estibador en el puerto. Pero ni aquellos irregulares empleos bastaban para mantener a su familia. El antiguo aspirante a campeón mundial, el hombre que había ganado fortunas en algunos combates y había sido una estrella del boxeo, empezó a ser visto haciendo cola en instituciones benéficas. Tragando considerables cantidades de orgullo, tuvo que recurrir a comedores de caridad donde se mezclaba con gente anónima que escuchaba atónita su historia. Incluso solicitó la ayuda mensual que el gobierno ofrecía a los desempleados con familias a cargo, ayuda que suponía más o menos el equivalente de unos $500 actuales. Al año siguiente, en 1934, las cosas seguían sin mejorar. James aún mantenía a su familia gracias a su trabajo esporádicos en el puerto, donde a pesar de ser diestro se veía obligado a utilizar la mano izquierda para las tareas más pesadas. Un soplo de esperanza. Aunque era un hombre voluntarioso, trabajador y dispuesto a ejercer prácticamente cualquier profesión, no sabía qué hacer para mejorar su situación, como casi nadie en su entorno. No había dinero, no había trabajo, no había opciones.
Pero su situación atrajo la mirada de algunos periodistas. De entre tantas historias dramáticas que estaban sucediendo con la crisis, la del antiguo aspirante a campeón que recurría a las beneficencias era una de las más llamativas. Y por efecto de algunas notas de prensa en el mundo del boxeo, volvieron a acordarse de él. Tras casi un año de retiro, le llegó una oferta absolutamente inesperada: volver a pelear en el Madison Square Garden. Un joven y prometedor peso pesado de 23 años, Cord Griffin, se había quedado sin rival a solamente 2 días de que se celebrase el combate. La idea era utilizar lo poco que quedaba del renombre de James para engordar el currículum de Cord Griffin. A James se le ofreció una derrota segura a cambio de $250, el equivalente de unos $3,000 actuales. Era una cantidad ridícula, teniendo en cuenta la magnitud de su rival. Pero siendo James un boxeador acabado al que llamaban como último recurso, no podía pedir mucho más. Llevaba un año sin entrenar, tenía una mano lesionada, el amargo recuerdo de sus últimos combates patéticos y menos de 48 horas para preparar el combate. Pero James no podía rechazar aquel dinero. Aunque subir al ring en aquellas condiciones frente a un boxeador en pleno ascenso resultaba verdaderamente peligroso. Aquellos $250 eran maná del cielo. Así que solamente 2 días después de recibir la oferta, James Braddock estaba pisando una vez más el cuadrilátero, como en sus mejores tiempos. Solo que ya no estaba en sus mejores tiempos y las apuestas lógicamente estaban completamente en su contra. Se esperaba que James recibiese una auténtica paliza. Nadie veía la pelea como algo más que un mero trámite para una promesa emergente como Cord Griffin, frente a un hombre desgastado por las lesiones y un excesivo número de combates que ya solamente despertaba curiosidad porque había estado haciendo cola en la beneficencia. Con todo absolutamente en su contra, decidió confiar en sí mismo. Salió a por todas. El combate fue breve pero muy intenso. Su joven contrincante vio sorprendido cómo aquella vieja gloria peleaba desde el primer minuto como si su vida dependiese de ello. En vez de limitarse a cumplir el acuerdo y cobrar el cheque, tal como se había esperado, James incluso usaba su mano derecha que podía partirse en pedazos en cualquier momento, como si un título estuviese en juego. Pero no, estaba en juego las próximas comidas de su familia. Tras un primer asalto feroz, Cord Griffin supo que tenía que tomarse aquello muy en serio. El segundo asalto fue una auténtica guerra y ambos boxeadores llegaron a tumbarse mutuamente. En el tercer asalto, sin embargo, James dio la sorpresa noqueando a su joven rival. Contra todos los pronósticos imaginables, James ganó el combate con su improbable retorno. El mismo hombre que en unos meses atrás hacía el ridículo en los cuadriláteros. Los espectadores estaban atónitos. Tener la miseria pegado en la espalda puede hacer que un hombre cambie a veces para mal y a veces para bien. En 1933 era un boxeador lesionado e inútil, pero en 1934 había vuelto a ganar una pelea. Y eso que sus condiciones habían sido las mismas, pero algo en su interior era diferente. Algo había cambiado después de un año luchando contra la Gran Depresión. Cuando la inesperada y chocante victoria sobre Cord Griffin hizo que le ofrecieran otra pelea todavía más importante, aunque solamente por un poco más de dinero, unos $750, James sintió que nuevamente se trataba de elegir entre boxear o regresar a los muelles para implorar unas horas de trabajo y a las colas de beneficencia para implorar un plato de comida. Así que volvió a aceptar sin pensárselo. Una vez más lo hizo ignorando sus lesiones y los peligros que conlleva boxear sin estar en forma. La prensa seguía interesándose por su difícil situación y los lectores comenzaron a simpatizar con él. James era la perfecta representación del americano medio golpeado por la crisis. Cualquier trabajador estadounidense podía identificarse con James, que parecía el típico buen hombre, el compañero de trabajo en el que puedes confiar, el vecino amable. Muchos se identificaron con James. Su dura situación se reflejaba en muchas familias que también lo habían perdido todo por la crisis económica que el país sufría. Por lo tanto, la gente empezó a desear con ansias verlo ganar.
Un hombre que se desvivía por sus 3 hijos y por su mujer, Mae, con la que habían sido novios prácticamente desde la infancia, pero ella siempre había detestado el boxeo. Mae no soportaba pensar que James subiera al ring para ser golpeado sin piedad. En una ocasión comentó: «Solamente fui a verlo pelear una vez y me marché durante el primer asalto. Nunca más se sentó en una butaca para verlo boxear, ni aun en sus mejores tiempos». Su nuevo combate iba a ser frente a John Henry Lewis, con quien había peleado en 1932, pero en aquella ocasión perdió. John Henry Lewis se presentaba con una magnífica tarjeta: 18 victorias, una única derrota y muchas papeletas para postularse como nuevo aspirante al título mundial. Una vez más, James fue contratado para rellenar las estadísticas porque tenía todas las de perder. Pero James una vez más volvió a subir al ring dispuesto a todo. Ya en el primer asalto hizo que John Henry Lewis cayera en el ring. Y aunque se levantó y resistió durante el resto del combate, James terminó ganando por pocos puntos. Aquello era algo más que una sorpresa. Aquello era un hito histórico. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de la segunda victoria consecutiva sobre rivales de primera línea de un boxeador que tenía una mano lesionada y llevaba años siendo una sombra de sí mismo, además de haber pasado un año entero sin entrenar. Su popularidad se disparó todavía más. Su historia parecía propia de una película. En 1935 se le ofreció una nueva pelea frente a Art Lewski, quien encabezaba todos los rankings de aspirantes a conseguir el título mundial. Para James, una vez más, el pronóstico era muy pesimista. Art Lewski tenía una trayectoria impresionante de 32 victorias con solamente 2 derrotas, pero James tenía mucho que perder. No tenía motivos para no dejarse la piel en busca de una nueva victoria. Una vez más, salió al cuadrilátero con la vida de su familia pendiente de sus guantes. Ambos boxeadores se debatieron duramente a lo largo de los 15 asaltos reglamentarios. Fue un combate muy disputado hasta el último segundo, pero una vez más, James llevó la iniciativa y al final, con toda justicia, los jueces le concedieron la victoria. Acababa de derrotar al hombre que encabezaba el ranking de aspirantes. Eso significaba que si el campeón y los promotores estaban de acuerdo, James Braddock estaba a las puertas de disputar el título mundial de los pesos pesados. Aquello le convirtió definitivamente en una superestrella. Era el campeón del pueblo. Pronto se supo que lo primero que hizo tras vencer a Art Lewski fue coger su recompensa y recorrer todas las organizaciones de caridad que le habían ayudado, devolviendo el dinero que consideraba que se habían gastado en él y con ese dinero pudiesen ayudar a otros. Así que James no olvidaba de dónde procedía y por dónde había pasado. Además, en las interminables colas de la beneficencia o en el trabajo portuario, había conocido a mucha gente humilde, gente que lo había estado pasando mal exactamente igual que él. Ahora que empezaba a irle bien, seguía considerándose un trabajador, aunque del ring. Cuando después del hundimiento de Wall Street y el consiguiente desastre de la crisis, había pocas cosas en las que un estadounidense medio pudiera creer. James era una de esas cosas. Si estuvo hundido en el fango con una mano maltrecha que podía partirse en cualquier momento y con la edad en contra, pero había conseguido arrastrarse hasta la orilla y estaba empezando a salir del pantano, quienes todavía se veían engullidos por el fango podían inspirarse en él y en su ejemplo. Primero lucha por salir, después echa una mano a los que todavía no han salido. Y si tienes un día especialmente malo, puedes mirar a James Braddock. Una segunda oportunidad. Finalmente llegó la gran noticia.
El gran vigente campeón de los pesos pesados, Max Baer, aceptaba poner el título en juego frente a James. Ahora James Braddock tenía la oportunidad de enfrentarse a Max Baer buscando el cinturón de campeón como posible recompensa, pero su mano derecha continuaba en malas condiciones y el riesgo de volver a rompérsela durante la pelea era muy elevada. Un mal puñetazo puede causar graves secuelas, incluyendo la muerte. Pese a que James hubiese ganado ya 3 peleas contra pronóstico desde su inesperado regreso, nadie daba un céntimo por él. Además, parecía que se jugaba su salud. Sin embargo, la posibilidad de disputar el título por segunda vez en su vida, por no hablar de la suculenta compensación económica, hicieron que la oferta le resultase imposible de rechazar. Pese a que su familia, sobre todo su mujer, le imploraba que se buscara alguna pelea menos arriesgada para su integridad. Pero James no tenía miedo, o si lo tenía, lo disimulaba bien y aceptó pelear por el título aunque eso significase jugársela. Eso sí, era con diferencia el aspirante más experimentado. Llevaba a sus espaldas más de 80 combates profesionales, casi el doble de los disputados por el campeón, y eso que a Max Baer también se le podía considerar un boxeador curtido, que también había protagonizado momentos gloriosos y momentos vergonzosos. Se tomó la preparación previa muy en serio, no solamente en el aspecto físico, sino también en el técnico. Por otra parte, James llegó a la conclusión de que emplearía como arma ofensiva su mano izquierda. Ya sabemos que trabajar en los muelles le había dado confianza sobre la fuerza que tenía su brazo izquierdo. Esto le convenció que realmente podía tener alguna oportunidad. Aunque todo el mundo quería que ganase, nadie confiaba en ello. La noche del combate, el presentador dijo que James estaba protagonizando el más grande retorno de la historia del boxeo. Y así era. Nunca se había visto algo parecido. De retirarse por incapacidad y hacer cola en los comedores de beneficencia, había pasado a disputar el título mundial en solamente unos meses. El público le aplaudió cuando subió al ring, mientras que el campeón, Max Baer, fue recibido con una mezcla de aplausos y silbidos. No cabía duda de que la gente estaba con James. Sonó la campana. James empezó a pelear moviéndose hacia la izquierda, usando su mano izquierda para controlar el combate, y no su derecha. Aquello desconcertó por completo al rival. El público estaba eufórico. Durante los primeros asaltos, Max Baer parecía haber sido anulado por la táctica de James. El campeón comenzó a sentirse muy frustrado y la frustración se transformó en furia y mala sangre. Empezó a lanzar golpes ilegales muy peligrosos. Pero James, lejos de quejarse, cada vez que recibía un golpe ilegal, se abrazaba al campeón y usaba la distancia corta para devolvérsela con un golpe. El juego sucio de Baer llegó al extremo de fingir que se encontraba al borde del knockout, para ver si James caía en la trampa, un gesto verdaderamente antideportivo y muy peligroso, aunque James, ya muy curtido a esas alturas de su carrera, no mordió el anzuelo. La ofensiva de Max Baer fue terrible, duró 3 o 4 asaltos, y James asimiló la lluvia de golpes como pudo. El público estaba acongojado, daba la impresión de que James podía ser tumbado en cualquier instante, pero Max Baer comenzó a perder energías desgastado por un ataque continuado, y James aún continuaba en pie cuando sonó la campana final. Los jueces no tenían dudas. Pese a la ofensiva final de Max Baer, James Braddock había sido mejor en 9 de los 15 asaltos disputados. El hombre con la mano derecha inhábil era el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. La población estalló de júbilo. Se comentaron muchas cosas sobre aquel increíble retorno, pero una de ellas permaneció para siempre en forma de apodo, cuando un escritor bautizó al nuevo campeón como el hombre Cenicienta. Efectivamente, su historia parecía salida de un cuento de hadas. Se convirtió en el héroe de la Gran Depresión, en el espejo donde los americanos de a pie podían mirarse para terminar de superar los golpes de la crisis. James era un ejemplo de superación y eso al menos les daba algo de esperanza a quienes todavía continuaban hundidos en el fango. James había obtenido algo inédito en el boxeo y podría decirse que en todo el deporte profesional.
Ahora tendría oportunidad de defender su título y negociar unas excelentes condiciones económicas, lo cual podría alejarlo definitivamente de la pobreza durante unos cuantos años, incluso durante el resto de su vida. Un nuevo rival había nacido. En 1936 ya había un aspirante claro a sustituirlo en el trono, el bombardero pardo, Joe Louis. Aunque no había ganado el título, pero Joe Louis era considerado un boxeador de esos que aparecen una vez cada generación. Louis combinaba potencia y rapidez, pero sobre todo destacaba por el constante uso de golpe corto, rápido y repetitivo, con el que castigaba constantemente el rostro de sus rivales. Pero antes de que Louis pudiera enfrentarse a James, necesitaba enfrentarse al alemán Max Schmeling, pero este venció a Joe Louis en un combate memorable, por lo que el alemán se convirtió en el aspirante por derecho a enfrentarse a James. Y a mediados de 1936 empezó a prepararse la gran pelea entre Max Schmeling y James Braddock, pero una vez más la política marcaría el destino del futuro combate. En los Estados Unidos, la idea de que el título mundial fuese a parar a manos de un nazi no era muy bien recibida ni por el público ni por la prensa, aunque Max Schmeling tenía poco de nazi. De hecho, su manager fue judío, pero el público lo asociaba inevitablemente con el régimen de Hitler. Mucha gente empezó a oponerse a la celebración del combate. Al final, el entorno de James anunció que su mano derecha padecía artritis, a causa de las múltiples fracturas acumuladas y que por tanto la velada no podía celebrarse. En aquel momento poca gente se tragó la excusa de la artritis, pero estando las cosas tan tensas con Alemania, nadie en los Estados Unidos protestó por la sospechosa cancelación. Descartado Max Schmeling por motivos políticos y económicos, James tendría que defender su corona frente al joven Joe Louis. James tenía 32 años, una mano que acumulaba múltiples lesiones, como ya habíamos visto a lo largo del video. Obtener el título había sido una hazaña, pero detener a Joe Louis iba a requerir no solo de una buena táctica, sino directamente de un milagro. James recordó los angustiosos días en que apenas podía sacar adelante a su familia y decidió que aquella pelea debía servirle para dejarlo económicamente asegurado. Así, jugó astutamente sus cartas y puso unas estrictas condiciones económicas a los managers de Louis. Si pelearía contra Louis, obviamente que Max Schmeling continuaba siendo el primer aspirante por derecho, pero lo haría a cambio no solamente de una buena cantidad de dinero, sino también de un porcentaje sobre las ganancias de todas las peleas de Joe Louis durante los siguientes 10 años. Aquellas condiciones eran bastante exageradas para ese entonces, pero los managers de Joe Louis, ansiosos de verlo enfundarse el cinturón antes de que pudiera hacerlo el alemán Max Schmeling, dijeron que sí a todo. Aquel trato haría de James un hombre con la vida resuelta. En 1937 se celebró la pelea en Chicago y en mitad de una enorme expectación, pero también con pocas expectativas de que James lograse conservar el título. Aunque hubiese obtenido sus últimas victorias de manera increíblemente inesperada ante rivales con los que teóricamente no tenía ninguna oportunidad, los expertos en boxeo sabían que Joe Louis era demasiado. Es más, el promotor de la lucha tomó una medida poco habitual por entonces. Contrató una ambulancia para que permaneciera justo en la puerta del recinto. Se cree que era para James. Por fin, sonó la campana y comenzó el combate. Apenas mediado el primer asalto, el público rugió, porque parecía a punto de producirse el milagro imposible. Joe Louis puso la rodilla en tierra tras un certero ataque del campeón. ¿Sería James capaz de derrotar también al más brillante fenómeno del boxeo? Así lo parecía durante unos instantes. Pero Joe Louis era muy superior en todos los aspectos. Empezó a dominar asalto tras asalto, con una enorme intensidad ante un James que estaba recibiendo un tremendo castigo y que solamente permanecía en pie.
En el sexto asalto tenía tan mal aspecto que el público comenzó a pedir al árbitro que detuviera la pelea, temiendo que terminase necesitando la ambulancia que permanecía aparcado en la puerta. Durante el descanso, el manager y amigo íntimo de James, Joe Gould, decidió parar la pelea, pero James, enfurecido, se giró y respondió: «Si paras el combate, no volveré a dirigirte la palabra mientras viva. Soy el campeón. Si pierdo mi título, lo perderé en el ring». Volvió a sonar la campana y James continuó peleando, o intentándolo al menos. Y al comenzar la octava ronda, con el público sobrecogido por el castigo que estaba presenciando, el cuerpo de James dijo finalmente basta y cayó al cuadrilátero. Era el primer knockout que sufría en toda su vida. Su rostro hinchado y enrojecido era la demostración de lo que podía suceder cuando un boxeador se prestaba por puro orgullo a ser el saco de prácticas de Joe Louis. James necesitó más de 30 puntos de sutura en el rostro. Y lo que es peor, había perdido varios dientes incluso con la protección bucal puesta. Así pues, lo inevitable terminó sucediendo. Joe Louis era el mejor peso pesado del planeta y se convirtió en el nuevo campeón. Eso sí, tras la pelea dijo a los periodistas: «James Braddock es el hombre más valiente con el que jamás haya boxeado». A raíz de aquel enfrentamiento, el hombre Cenicienta perdió el título mundial, pero ya nunca tendría que preocuparse por perder también su vivienda. Había ganado mucho dinero y además podía prever que gracias a su porcentaje sobre los derechos de Joe Louis iba a seguir ganándolo en el futuro. En realidad, ya no necesitaba volver a subir a un cuadrilátero, al menos no por motivos económicos. Pero no quería que aquella derrota fuese su último combate. Quería volver a pelear para marcharse con una victoria. Una última pelea, por orgullo. Una revancha contra Joe Louis estaba descartada, porque debía dejar sitio a otros aspirantes. Eso sí, Louis estaba volviendo a parecer prácticamente invencible y ninguno de los nuevos aspirantes podría con él. El británico Tommy Fury fue el primero en intentar quitarle el trono, pero terminó perdiendo. Después finalmente se enfrentó al alemán Max Schmeling, el único quizás que podía ganar a Joe Louis. Pero en aquella tensa revancha envenenada por la política y la diferencia racial, el alemán Max Schmeling no pudo derrotar a Joe Louis, quien se había convertido en el nuevo rey del boxeo y lo sería durante años. James contemplaba todo esto como espectador, pero sin dejar de pensar en pisar el ring por última vez. Pese a las protestas de su mujer Mae, James quería protagonizar otro gran combate. Retirarse en ese preciso instante iba en contra de su naturaleza competitiva. Se organizó una velada en el Madison Square Garden, donde James pelearía con el británico Tommy Fury, el mismo que acababa de intentar destronar a Joe Louis. Programada a 10 asaltos, el combate transcurrió inicialmente muy igualados, demostrando una vez más que James tenía una voluntad de hierro y una resistencia impresionante. Pero Tommy Fury fue lentamente ganando terreno. Para cuando sonó la última campanada, los jueces no se pusieron de acuerdo sobre el ganador y el propio árbitro había anotado un empate como resultado final. Los observadores expertos consideraban que Tommy Fury había peleado mejor, pero aún así se le concedió la victoria a James Braddock. Sería la última pelea de su vida. Durante los 3 últimos asaltos empecé a bailar y Tommy Fury nunca se me acercó. Por eso me dieron la victoria a mí, dijo James. Ya tenía 33 años por entonces. Por temor a recibir golpes que quizás lo dejarían peor físicamente, decidió retirarse para siempre. James Braddock colgó los guantes y volvió con su familia, ahora cómodamente establecida. Nunca más volvió a boxear. Un nuevo comienzo. En 1942, después de que Estados Unidos entrara en guerra, James Braddock y su manager Joe Gould se alistaron en el ejército
Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. James sirvió en la isla de Saipán, en el Pacífico, realizando tareas de ingeniería e intendencia. Lo hizo bien y fue ascendido a teniente. Al terminar la guerra, aprovechando esa experiencia, participó en la construcción de gran obra civil ejerciendo como ingeniero operativo. Posteriormente, montó una empresa que comercializaba maquinaria y artículos de la Marina. El negocio le fue muy bien, además del que recibió por la exitosa carrera de Joe Louis. Ejerció un importante papel en el sindicato de ingenieros y estuvo al lado de los que consideraba sus iguales. Se sentía un hombre con la suerte de hallar en el boxeo la salida que otros muchos no tenían. En 1954 se le concedió el premio James Walker en reconocimiento por su largo y meritorio servicio al boxeo. También ayudó a construir el puente Verrazano-Narrows y trabajó como proveedor de equipos marinos. Jimmy y su esposa Mae criaron a sus 3 hijos, Jay, Howard y Rosemary, en una casa que compraron en Nueva Jersey. El 29 de noviembre de 1974, después de 86 peleas y 51 victorias, James Braddock, a sus 69 años, fallece en su casa mientras dormía. Se iba así un hombre sencillo que hizo de ganar contra pronóstico su marca personal. Mae Braddock continuó viviendo en su casa en North Virginia durante varios años antes de mudarse a Whiting, donde falleció en 1985. De los 3 hijos de ambos, su hija Rosemary Braddock falleció en 1995 y la hija de esta, Rosemary DeWitt, interpretó un papel como la pequeña Sarah Wilson en la película Cinderella Man en honor a su abuelo. El hijo, Jay Braddock, vivió en Saddlebrook durante varios años con su familia antes de fallecer en 2001. Trabajó en el departamento de policía del condado de Virgin. Su esposa y sus hijos mantienen el sitio oficial de James Braddock. El tercer hijo, Howard Braddock, fue el único hijo que pudo ver la película y asistió al estreno. Falleció solo un año después, en noviembre de 2006, dejando a varios hijos y nietos. Pero el nombre de su padre, James Braddock, ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Ring en 1964, al Salón de la Fama del Condado de Hudson en 1991 y al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2001. Un parque en la ciudad de North Virginia, Nueva Jersey, lleva su nombre en honor suyo. El 27 de septiembre de 2018 se inauguró la estatua de bronce de 10 pies de James Braddock en el parque del condado de James Braddock, North Hudson, en North Virginia, Nueva Jersey, cerca de donde alguna vez vivió y entrenó el boxeador. A la presentación asistieron miembros de su familia. En 1936 se había publicado este libro de su biografía titulada Alivio para la realeza, la historia del campeón mundial de peso pesado James Braddock, que posteriormente se hizo la película en 2005. Me despido del boxeo, el deporte que no me debe nada y al que se lo debo todo. Los muchos amigos que tengo y los medios con los que puedo mantener a mi familia. Y así llegamos a la parte final de esta historia, historias que valen la pena conocer. Como siempre les repito una y otra vez, si quieres apoyar este contenido, solo debes suscribirte, darle like, activar la campanita, por si acaso, por si te llegan las notificaciones y puedas ser uno de los primeros en ver en los videos. Y en los comentarios me puedes dejar una nueva sugerencia y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Hola a todos y bienvenidos una vez más. Vea cómo estoy grabando sin ni siquiera he puesto el micrófono. Dedicado como siempre para todos aquellos... Quiero darles... Madre mía.